El fin de semana había llegado, y con él, la ansiada oportunidad de desconectar de la rutina urbana. El grupo de amigos, formado por Carla, Andrés, Marcos, Elena y Sofía, se preparaba para una aventura en una cabaña que habían alquilado en un bosque remoto, lejos de la ciudad y sus distracciones. Habían oído hablar del lugar, un bosque antiguo y olvidado por la mayoría, que prometía el aislamiento perfecto. Ninguno de ellos se imaginaba que este retiro sería el último que compartirían juntos. El viaje hasta la cabaña fue largo y sinuoso, las carreteras se estrechaban a medida que avanzaban, y el paisaje se volvía más denso y sombrío. A lo lejos, el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de un tono naranja que contrastaba con el verde oscuro del bosque. Carla, siempre la más entusiasta del grupo, lideraba la conversación, haciendo bromas y tratando de mantener el ánimo alto. Sin embargo, Sofía, la más callada y reservada, no podía evitar sentirse incómoda. Desde que entraron en el bosque, algo en el ambiente le parecía equivocado. Los árboles, con sus ramas nudosas y hojas espesas, parecían inclinarse hacia el camino, como si quisieran impedirles el paso. Finalmente, después de lo que les pareció una eternidad, llegaron a la cabaña. Era una construcción antigua, con paredes de madera oscura cubiertas de musgo y ventanas pequeñas que apenas dejaban pasar la luz. A primera vista, parecía acogedora, pero había algo en ella que hacía que la piel de Sofía se erizara. No obstante, decidida a no ser la aguafiestas del grupo, sonrió y siguió a sus amigos al interior. La cabaña, aunque pequeña, estaba bien equipada. Una chimenea dominaba la sala principal, prometiendo calidez en las frías noches que les esperaban. Marcos y Andrés, siempre prácticos, comenzaron a desempacar y a repartir las habitaciones. Carla y Elena, mientras tanto, se dedicaron a explorar el lugar, riendo y disfrutando del eco de sus voces en el silencio del bosque. No pasó mucho tiempo antes de que Andrés, aventurero por naturaleza, decidiera explorar los alrededores. Convenció a Marcos para que lo acompañara, dejando a las chicas en la cabaña. Mientras caminaban entre los árboles, Andrés notó algo extraño en la corteza de uno de ellos, un símbolo tallado, similar a una espiral, pero con ramas que se extendían en diferentes direcciones. ¿Qué crees que es esto?, preguntó, señalando la marca. Marcos, que siempre había sido escéptico, se encogió de hombros. Probablemente algún tipo de arte rupestre moderno, ¿quién sabe? A pesar de la respuesta despreocupada de Marcos, Andrés no pudo evitar sentir una punzada de inquietud. Decidieron no darle más vueltas al asunto y regresaron a la cabaña, pero esa noche, mientras todos intentaban conciliar el sueño, Carla tuvo un sueño inquietante. Se encontraba en un claro del bosque, rodeada de figuras encapuchadas que murmuraban en un idioma antiguo. En el centro del claro, bajo la luz de la luna llena, un altar de piedra brillaba con una intensidad sobrenatural. Las figuras, con movimientos precisos, realizaban un ritual, sus manos alzándose al cielo mientras ofrecían sacrificios. Carla despertó sobresaltada, su corazón latiendo con fuerza. No pudo evitar pensar en los símbolos que Andrés había mencionado, y una sensación de temor comenzó a asentarse en su mente. Al día siguiente, mientras los amigos desayunaban, Carla decidió compartir su sueño. Lo relató con todo detalle, esperando que fuera recibido como una simple pesadilla. Sin embargo, cuando describió los símbolos que había visto en su sueño, Andrés palideció. Eran idénticos a los que había encontrado en el bosque el día anterior. Debe ser una coincidencia, sugirió Elena, tratando de restarle importancia, pero la inquietud ya se había sembrado en el grupo. A medida que el día avanzaba, la tensión se hizo palpable.
Los chistes y risas que habían caracterizado las primeras horas en la cabaña fueron reemplazados por un silencio incómodo. Sofía, cada vez más nerviosa, comenzó a sentir que estaban siendo observados. A menudo, creía ver sombras moverse entre los árboles, aunque cuando miraba directamente, no había nada allí. Las risas distantes de sus amigos parecían atenuarse, como si fueran arrastradas por una brisa invisible. Fue durante una de sus exploraciones que Elena tropezó con un diario viejo, escondido bajo una tabla suelta en el suelo de la cabaña. El cuero que lo cubría estaba agrietado por el tiempo, y las páginas amarillentas crujían al pasar. La curiosidad la llevó a comenzar a leerlo, y pronto descubrió que pertenecía a alguien que había vivido en la cabaña mucho tiempo atrás. Las primeras entradas hablaban de la vida cotidiana en el bosque, pero a medida que avanzaba, el tono del diario cambiaba, volviéndose más oscuro y desesperado. El autor del diario describía extraños eventos que comenzaron a suceder poco después de mudarse a la cabaña, sonidos inexplicables en la noche, símbolos que aparecían y desaparecían en los árboles, y una presencia en el bosque que lo hacía sentir como si estuviera siendo cazado. La entrada final era la más perturbadora. Hablaba de un ritual que debía llevarse a cabo cada 100 años, en el que los ocupantes de la cabaña debían ser sacrificados para mantener al espíritu del bosque dormido. La última frase del diario estaba escrita con una letra temblorosa: si no hacemos el sacrificio, él despertará, y el bosque lo consumirá todo. Marcos, después de leer el diario, lo desestimó como una historia inventada para asustar a los turistas. Sin embargo, Elena, que siempre había sido más sensible a lo paranormal, comenzó a tener visiones. Veía a sus amigos morir, uno por uno, de formas horribles, y cada visión era más vívida que la anterior. Trató de hablar con ellos sobre lo que estaba experimentando, pero sus advertencias fueron recibidas con incredulidad. Esa noche, el ambiente en la cabaña se volvió insoportable. El viento afuera aullaba, y la oscuridad parecía más densa que nunca. Andrés y Carla, decididos a demostrar que no había nada de qué preocuparse, decidieron investigar los ruidos extraños que provenían del bosque. Salieron juntos, armados solo con linternas, mientras los demás se quedaban en la cabaña. El tiempo pasó, y la preocupación comenzó a crecer entre los que quedaron atrás. Cuando Andrés y Carla no regresaron, Marcos, Elena y Sofía decidieron atrincherarse en la cabaña. Encendieron la chimenea, esperando que el calor y la luz mantuvieran a raya lo que fuera que estuviera acechando en el bosque. Sin embargo, la seguridad que sentían en la cabaña pronto se desmoronó. Los símbolos tallados en las paredes comenzaron a brillar con una luz tenue, casi imperceptible al principio, pero que se hizo más intensa con cada minuto que pasaba. Marcos, siempre el más escéptico, fue el primero en sucumbir al miedo. Decidió salir corriendo al bosque, gritando que no iba a quedarse allí para morir. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, una fuerza invisible lo atrapó, arrastrándolo hacia la oscuridad mientras sus gritos se desvanecían en la noche. Elena y Sofía, ahora completamente aterrorizadas, se abrazaron, buscando consuelo en la presencia de la otra. Fue entonces cuando Elena comprendió la verdad: el ritual debía completarse. El diario no era solo una advertencia, era una guía. Decidida a salvar a su amiga, Elena tomó la decisión más difícil de su vida. Siguiendo las instrucciones del diario, se preparó para ofrecer su vida al espíritu del bosque, con la esperanza de que Sofía pudiera escapar. Pero en el momento en que Elena estaba a punto de completar el ritual, algo cambió. Sofía, quien había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Con una sonrisa fría y calculadora, reveló la verdad que había estado ocultando todo el tiempo: ella era la responsable de la repetición del ritual.
No era una víctima, sino la ejecutora. Había hecho un pacto con el espíritu del bosque, un pacto que la liberaría del ciclo, pero solo si sacrificaba a sus amigos. Elena, traicionada y desesperada, intentó luchar, pero era demasiado tarde. Sofía, con una calma inquietante, terminó el ritual, atrapando a Elena en el bosque para siempre. El sol se levantó sobre el bosque olvidado, y el mundo exterior seguía adelante, ajeno a lo que había ocurrido en su interior. Sofía, ahora libre, salió del bosque, pero lo que encontró no era lo que esperaba. El bosque se había expandido, sus árboles se extendían más allá de lo que alguna vez había sido la frontera, y en su lugar, solo había niebla y oscuridad. La civilización había sido reemplazada por vastas extensiones de naturaleza salvaje, y en el centro de todo, la cabaña permanecía, esperando pacientemente a sus próximos inquilinos. Sara y Diego eran una pareja joven que, como tantos otros, soñaban con vivir aventuras y explorar el mundo juntos. Aunque su vida diaria estaba llena de pequeños placeres, como paseos por el parque y cenas en su restaurante favorito, la rutina comenzaba a asentarse. Sin embargo, un día, sus vidas cambiaron inesperadamente. Recibieron la noticia de que habían ganado un viaje en un crucero de lujo por el Caribe, una oportunidad que parecía sacada de un sueño. El día de la partida, la emoción era palpable. Sara y Diego llegaron al puerto temprano, con maletas en mano y sonrisas de oreja a oreja. El barco, una majestuosa embarcación blanca que brillaba bajo el sol tropical, parecía la materialización de todos sus sueños de aventura. Al subir a bordo, fueron recibidos por la tripulación con una amabilidad desbordante, y mientras recorrían los pasillos decorados con opulencia, no podían evitar sentirse como si estuvieran entrando en un mundo de fantasía. Las puertas de las cabinas se alineaban a ambos lados, cada una numerada con un estilo elegante y antiguo que recordaba a una época dorada de viajes marítimos. La primera noche fue perfecta. Sara y Diego celebraron su suerte con una cena romántica en la cubierta, bajo un cielo estrellado que se reflejaba en el mar tranquilo. El suave murmullo del agua contra el casco del barco y la música de una suave orquesta en el fondo creaban una atmósfera de ensueño. Mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, se sentían como los protagonistas de una historia de amor en una novela. Al terminar la cena, caminaron de la mano por la cubierta, disfrutando de la brisa cálida del Caribe, y luego se retiraron a su lujosa cabina, satisfechos y con la promesa de días aún mejores por delante. Pero, al llegar la segunda noche, el ambiente comenzó a cambiar sutilmente. Diego, que normalmente dormía plácidamente, comenzó a experimentar pesadillas perturbadoras. En su sueño, se encontraba solo en medio del océano, a la deriva en una pequeña balsa. La niebla lo rodeaba, densa y fría, y desde las profundidades del agua, escuchaba voces que susurraban su nombre, como si algo lo llamara desde el abismo. Cada vez que intentaba mirar hacia abajo, las aguas negras parecían cobrar vida, mostrando sombras que se movían justo fuera de su alcance. Cuando despertó, sudoroso y agitado, Sara trató de calmarlo, atribuyendo el mal sueño al cambio de entorno o a la emoción del viaje. Pero esa explicación no tranquilizó a Diego, quien no podía sacudirse la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Mientras tanto, Sara comenzó a notar que algunos miembros de la tripulación actuaban de manera extraña. Aunque la mayoría eran amables y serviciales, había ciertos sectores del barco que parecían evitar. Más inquietante aún, algunos pasajeros parecían fuera de lugar,
como si pertenecieran a otra época. Vestidos con ropas que no encajaban con la moda actual, algunos parecían estar atrapados en una especie de trance, caminando por los pasillos con miradas vacías o murmurando palabras ininteligibles. La curiosidad de Sara, siempre alerta, se despertó. Empezó a investigar discretamente, preguntando a otros pasajeros si habían notado algo extraño. Sus indagaciones la llevaron a conocer a un viejo marinero, uno de los miembros más antiguos de la tripulación, que trabajaba en los niveles inferiores del barco, lejos de la vista de los turistas. Una noche, Sara lo encontró sentado en un rincón oscuro de la cubierta, fumando en silencio, y se acercó a él en busca de respuestas. El marinero, después de mucho insistir, finalmente comenzó a hablar, su voz rasposa como el crujido de la madera vieja. Le contó una historia que había estado oculta bajo la fachada brillante del barco. Décadas atrás, durante la construcción del crucero, un trágico accidente había cobrado la vida de varios trabajadores. Desde entonces, el barco había sido marcado por un destino oscuro. El marinero le explicó que el crucero estaba atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos, navegando eternamente sin un puerto al que regresar. Cada cierto tiempo, un grupo de pasajeros desaparecía en circunstancias misteriosas, y sus almas quedaban atrapadas en el barco, reviviendo sus últimos momentos una y otra vez. Sara, perturbada por la historia, no pudo evitar pensar en los extraños comportamientos que había observado. Cuando compartió lo que había descubierto con Diego, su inquietud creció. Diego había comenzado a ver cosas también, sombras que se movían en los rincones de su visión, rostros pálidos que aparecían y desaparecían en las ventanas de la cabina. Ambos sabían que algo terrible estaba ocurriendo, pero no sabían cómo detenerlo. Decididos a descubrir la verdad, Sara y Diego comenzaron a explorar las áreas más oscuras y olvidadas del barco. Fue en uno de estos rincones, en un salón polvoriento que ya no estaba en uso, donde vieron algo que nunca podrían olvidar. La sala estaba llena de mesas y sillas cubiertas de telas blancas, como si esperaran una fiesta que nunca había tenido lugar. En el centro, bajo una luz tenue que parecía provenir de ninguna parte, vieron a una mujer joven, vestida con un elegante vestido de gala, cantando con una voz melancólica. Cuando terminó su canción, la mujer simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. A partir de ese momento, las visiones se volvieron más frecuentes. Sara y Diego se encontraron cara a cara con los fantasmas de pasajeros desaparecidos. Vieron a una madre que corría desesperadamente por los pasillos, llamando a su hijo que había desaparecido, un hombre que, en un acto de desesperación, se arrojaba por la borda, y otros que parecían estar atrapados en un ciclo interminable de terror y desesperación. El límite entre la realidad y lo sobrenatural comenzó a desdibujarse. El barco, que al principio había sido un símbolo de lujo y escapismo, ahora parecía un laberinto sin salida, lleno de almas perdidas. La pareja, aterrorizada, decidió que debía escapar del barco antes de que fuera demasiado tarde. Intentaron usar el equipo de comunicaciones para enviar un SOS, pero todos los dispositivos estaban inoperativos, como si una fuerza invisible impidiera cualquier intento de contacto con el mundo exterior. Desesperados, idearon un plan para escapar en uno de los botes salvavidas. Esperaron hasta la noche, cuando la mayoría de los pasajeros y la tripulación parecían estar en sus camarotes, y se dirigieron a la cubierta donde estaban los botes. Pero el barco parecía tener voluntad propia. Mientras bajaban el bote al agua, la niebla comenzó a cerrarse a su alrededor, y el crucero, que antes estaba inmóvil, pareció comenzar a moverse hacia ellos, como un depredador acechando a su presa. Las luces del barco parpadeaban en la niebla, creando una atmósfera irreal y fantasmagórica. Con el corazón en la garganta,
Sara y Diego remaron con todas sus fuerzas, tratando de alejarse lo más rápido posible. Finalmente, después de lo que les pareció una eternidad, la niebla comenzó a disiparse, y el barco desapareció en la distancia. Exhaustos y temblando, Sara y Diego se quedaron en silencio, mirando hacia el horizonte donde el crucero había estado. Todo lo que quedaba era una vasta extensión de mar, tranquila e imperturbable, como si nada hubiera sucedido. Cuando finalmente llegaron a tierra firme, un puerto pequeño y aislado, la realidad de su situación los golpeó con fuerza. Habían estado desaparecidos durante años, tiempo que para ellos había pasado en solo unos días. Las autoridades, incrédulas al principio, comenzaron a investigar su historia. Lo que descubrieron fue aún más desconcertante. El crucero en el que Sara y Diego afirmaban haber viajado había sido reportado como perdido décadas atrás, después de un trágico accidente durante su construcción. Las noticias se esparcieron rápidamente, y pronto, Sara y Diego se convirtieron en objeto de atención mediática. Pero su historia, aunque extraordinaria, no trajo consuelo. Estaban marcados por su experiencia, sabiendo que habían sobrevivido a algo que desafiaba toda explicación racional. A medida que intentaban reconstruir sus vidas, una pregunta persistía en sus mentes: ¿por qué ellos habían sobrevivido cuando tantos otros no lo habían hecho? El mar, que una vez había sido para ellos un lugar de aventura y belleza, ahora representaba algo oscuro y misterioso. Cada vez que veían el océano, recordaban las voces en la niebla, los rostros de los pasajeros perdidos, y la sensación abrumadora de ser arrastrados hacia un destino del que apenas lograron escapar. Aunque estaban de vuelta en tierra firme, una parte de ellos seguía atrapada en ese barco maldito, navegando eternamente entre el mundo de los vivos y los muertos. La experiencia los cambió para siempre, y aunque el mundo exterior les parecía el mismo, ellos sabían que había fuerzas más allá de la comprensión humana, acechando en los rincones más oscuros de la realidad. Y aunque intentaron seguir adelante, en lo profundo de sus corazones, ambos sabían que el mar nunca olvidaba, y que el crucero, aquel espectro flotante, seguiría navegando en algún lugar lejano, esperando a sus próximos pasajeros. La familia López, compuesta por Antonio, su esposa Marta, y sus dos hijos, Clara y Pablo, llevaba meses planificando unas vacaciones de invierno diferentes, lejos del bullicio de la ciudad y rodeados de la serenidad de la naturaleza. La oportunidad surgió cuando Antonio encontró un anuncio de un hotel antiguo, enclavado en lo profundo de las montañas. El lugar parecía sacado de un cuento, con sus tejados cubiertos de nieve y la promesa de una escapada idílica en medio del invierno. El viaje hacia el hotel fue una aventura en sí misma. Condujeron por carreteras serpenteantes que se adentraban cada vez más en la naturaleza salvaje, dejando atrás la civilización. A medida que ascendían, la nieve se hacía más densa, envolviendo el paisaje en un silencio casi sobrenatural. Los árboles, cargados de escarcha, formaban túneles que se cerraban sobre ellos, creando un ambiente que alternaba entre lo mágico y lo inquietante. Sin embargo, al llegar al hotel, el edificio se erguía imponente, resistiendo el paso del tiempo. Aunque su fachada mostraba signos de antigüedad, como grietas en las paredes y una ligera inclinación en su estructura, el lugar tenía un encanto innegable. Al entrar en el hotel, fueron recibidos por un vestíbulo amplio y acogedor, iluminado por una gran chimenea. La madera oscura de las paredes y los muebles antiguos daban al lugar un aire de nostalgia, como si estuvieran entrando en una época pasada. El encargado del hotel, un hombre mayor de voz grave y ojos cansados, les dio la bienvenida con una sonrisa cálida, pero algo en su mirada parecía distante,
como si estuviera al tanto de secretos que prefería no compartir. Desde el primer día, Clara, la hija mayor, sintió que algo no estaba bien. Mientras sus padres exploraban las instalaciones del hotel y Pablo jugaba felizmente en la nieve, Clara no podía quitarse de la cabeza la sensación de estar siendo observada. Los pasillos del hotel, aunque decorados con buen gusto, le parecían demasiado oscuros, y las sombras que proyectaban las lámparas de araña parecían moverse de manera extraña. Cuando expresó sus preocupaciones a sus padres, Antonio y Marta atribuyeron sus temores a su imaginación, convencidos de que el entorno inusual y la soledad del lugar eran lo que provocaba su inquietud. A medida que pasaban los días, los niños comenzaron a explorar el hotel con más libertad. Clara y Pablo, siempre curiosos, encontraron su entretenimiento en los recovecos olvidados del edificio. Fue en una de estas exploraciones cuando Clara descubrió un pequeño cuarto escondido detrás de una puerta apenas visible en el tercer piso. Dentro, encontró una colección de juguetes antiguos, cuidadosamente dispuestos como si estuvieran esperando ser utilizados de nuevo. Había muñecas de porcelana con expresiones serenas, trenes de madera gastados por el uso, y caballos de balancín que crujían al moverse. Pablo, fascinado por un viejo tren de juguete que había encontrado bajo una cama, se encariñó de inmediato con el objeto. Insistió en llevárselo a su habitación, y pasaba horas jugando con él, como si fuera el juguete más valioso del mundo. Clara, por su parte, encontró un libro de cuentos polvoriento, encuadernado en cuero y con ilustraciones hechas a mano. Al abrirlo, descubrió que las historias que contenía no eran las típicas fábulas infantiles. Había algo inquietante en ellas, algo que le resultaba extrañamente familiar, como si narraran acontecimientos que aún no habían sucedido, pero que de alguna manera involucraban a su familia. Mientras tanto, Marta, mientras organizaba sus pertenencias en la habitación, descubrió un baúl escondido en un rincón. Al abrirlo, encontró una mezcla de objetos personales que claramente pertenecían a antiguos huéspedes, ropa, joyas, fotografías familiares. Era como si las personas que habían estado en el hotel antes que ellos hubieran desaparecido de repente, dejando atrás todas sus posesiones. Marta se sintió incómoda con este hallazgo, pero decidió no decir nada a Antonio ni a los niños para no preocuparlos. Sin embargo, una sombra de duda se instaló en su mente. Una noche, cuando la tormenta de nieve arreciaba afuera y el hotel parecía un refugio cálido en medio de la desolación, Antonio y Marta decidieron explorar los pisos superiores, esperando encontrar alguna sala de juegos o un salón de baile. Mientras subían por las escaleras crujientes, notaron que el ambiente cambiaba a medida que se alejaban del bullicio del vestíbulo. Los pasillos superiores estaban casi desiertos, y la decoración se volvía cada vez más opresiva, con paredes cubiertas de papel pintado que se despegaba y luces que parpadeaban intermitentemente. Fue entonces cuando se toparon con un pasillo que no recordaban haber visto antes. Era un corredor largo y estrecho, que parecía extenderse infinitamente hacia la oscuridad. Intrigados y un poco inquietos, decidieron aventurarse en él. A medida que avanzaban, el aire se volvía más denso, y el silencio era tan absoluto que podían escuchar el eco de sus propios pasos resonando en las paredes. Al final del pasillo, encontraron una puerta vieja, más alta y estrecha que las demás. Cuando la abrieron, fueron recibidos por una escena surrealista. Del otro lado, se encontraban en una versión distorsionada del hotel, como si hubieran cruzado a una dimensión alterna. Las paredes estaban cubiertas de hiedra, el suelo era de piedra en lugar de madera, y el aire estaba cargado con un olor a humedad y decadencia. Todo parecía estar congelado en el tiempo, como si el lugar estuviera atrapado en un eterno crepúsculo. A medida que exploraban esta versión extraña del hotel,
se encontraron con figuras fantasmales que vagaban por los pasillos. Eran los antiguos huéspedes del hotel, personas que habían desaparecido misteriosamente y ahora estaban atrapadas en esta realidad alterna. Antonio y Marta los vieron revivir los mismos momentos una y otra vez, una mujer joven que miraba por la ventana con la esperanza de ver a alguien que nunca llegaba, un hombre mayor que caminaba por los pasillos con una mirada perdida, y niños que corrían y jugaban, ajenos al destino que los había atrapado. Mientras Antonio y Marta intentaban procesar lo que veían, una sensación de pánico comenzó a apoderarse de ellos. Sabían que tenían que sacar a sus hijos de este lugar maldito cuanto antes. Pero cuando intentaron regresar por el mismo camino que habían tomado, descubrieron que el hotel estaba cambiando de forma, como un laberinto que se reconfiguraba para mantenerlos atrapados. Los pasillos se alargaban y se multiplicaban, las puertas que antes llevaban a lugares conocidos ahora daban a habitaciones desconocidas y oscuras. En medio del caos, Pablo, que había estado jugando con su tren de juguete, desapareció. Antonio y Marta lo buscaron desesperadamente, pero era como si el hotel se lo hubiera tragado. Clara, por su parte, se encontró sola en un ala del hotel que no reconocía. Fue allí donde se topó con una niña fantasmal que parecía tener su misma edad. La niña, con una voz suave y triste, le contó la historia del hotel y de cómo todos los que se quedaban allí eventualmente desaparecían, atrapados en la dimensión paralela donde el tiempo no tenía significado. La niña le reveló que el hotel había sido construido sobre tierras malditas, donde antiguamente se habían realizado rituales oscuros para sellar una puerta entre los mundos. Pero algo había salido mal, y el hotel había quedado atrapado entre dos realidades, atrayendo a los incautos que se aventuraban en él. Clara, aterrorizada pero decidida a salvar a su familia, intentó encontrar a sus padres y a su hermano para advertirles del peligro. Antonio y Marta, cada vez más desesperados, se dieron cuenta de que la única forma de liberar a sus hijos y escapar era destruir el hotel desde dentro. Recordaron haber visto un viejo generador en el sótano, una máquina antigua que parecía ser la fuente de energía que mantenía al hotel en pie en ambas dimensiones. Decidieron que debían destruirlo, aunque no sabían qué consecuencias podría tener. Bajaron al sótano, donde la oscuridad era casi total, y el aire estaba lleno de un olor acre a aceite quemado y metal oxidado. El generador, un monstruo de hierro y engranajes, emitía un zumbido bajo y constante, como el latido de un corazón maldito. Con todo el valor que les quedaba, Antonio y Marta comenzaron a sabotear la máquina, utilizando herramientas oxidadas que encontraron en el lugar. Pero el hotel, como si estuviera vivo, reaccionó con furia. Las paredes comenzaron a temblar, y el suelo se agrietó bajo sus pies. En el clímax de su lucha, Marta se dio cuenta de que alguien debía quedarse atrás para asegurarse de que el generador fuera completamente destruido, y así permitir que Antonio y los niños escaparan. Con lágrimas en los ojos, le dijo a Antonio que debía irse con Clara y Pablo, que ella los alcanzaría. Antonio protestó, pero Marta, con una determinación feroz, le dijo que no había otra opción. Sabía que una vez que el generador fuera destruido, la dimensión paralela colapsaría, y ella quedaría atrapada para siempre. Antonio, sabiendo que no había tiempo que perder, tomó a sus hijos y los llevó de vuelta a la superficie mientras el hotel se desmoronaba a su alrededor. Corrieron a través de los pasillos que se derrumbaban, sintiendo el peso de la pérdida de Marta, pero también la urgencia de sobrevivir. Finalmente, lograron salir al exterior, justo cuando el edificio comenzaba a colapsar en un rugido ensordecedor. El hotel, con su historia de horror y maldición, se desintegró en la nieve, dejando tras de sí solo un silencio profundo y una nube de polvo que se disipó lentamente en el aire helado. Exhaustos y devastados, Antonio,
Clara y Pablo miraron el lugar donde el hotel había estado, sabiendo que Marta se había sacrificado para salvarlos. Cuando finalmente regresaron al pueblo cercano, fueron recibidos con miradas de desconcierto y asombro. La gente del lugar les dijo que el hotel había sido destruido en un incendio hace décadas, y que no entendían cómo podían haber estado allí. La familia López se dio cuenta de que habían sido testigos de un fenómeno inexplicable, una ruptura en el tejido de la realidad. A partir de ese momento, la vida de Antonio, Clara y Pablo cambió para siempre. Se mudaron a un lugar lejano, tratando de dejar atrás los recuerdos del hotel maldito, pero Clara, cada noche, escuchaba susurros en la oscuridad, voces que le decían que su madre aún estaba viva, atrapada entre mundos, en algún lugar más allá de la comprensión humana. Y así, la familia López vivió con el peso de lo ocurrido, sabiendo que nunca podrían olvidar lo que habían experimentado, y que el hotel, aquel lugar maldito, seguiría existiendo en algún rincón perdido del tiempo, esperando a sus próximas víctimas. Lucía, Javier, Álvaro y Miriam eran amigos inseparables, unidos por una pasión compartida por la aventura y el deseo de explorar lugares desconocidos. Este verano, decidieron escapar de la rutina y dirigirse a un pequeño pueblo costero, famoso por sus aguas cristalinas y playas vírgenes. Sin embargo, lejos de conformarse con los destinos turísticos convencionales, anhelaban encontrar algo especial, un rincón oculto del mundo donde pudieran sentirse realmente libres. Desde el momento en que llegaron al pueblo, se sintieron atraídos por su atmósfera tranquila y su aire de misterio. Las casas de pescadores, encaladas y desgastadas por el viento y la sal, parecían congeladas en el tiempo. Los habitantes eran amables pero reservados, y el mar, con su inmensidad azul, los llamaba con una voz suave pero irresistible. En una pequeña taberna junto al puerto, mientras bebían una ronda de cervezas, entablaron conversación con un viejo pescador que parecía conocer cada secreto de aquella costa. El pescador, después de un par de tragos, mencionó la existencia de una playa secreta, un lugar al que pocos se atrevían a ir. Era un rincón escondido, protegido por acantilados escarpados y accesible solo a pie después de una caminata ardua. Los ojos del hombre se nublaron por un momento cuando les advirtió que la playa, aunque hermosa, tenía una historia oscura. Sin embargo, la advertencia solo sirvió para avivar más la curiosidad de los jóvenes. Intrigados, decidieron que al día siguiente partirían hacia esa playa misteriosa. Al amanecer, el grupo comenzó su travesía. El camino fue más difícil de lo que esperaban, senderos empinados que serpenteaban entre rocas afiladas, bosques densos y casi impenetrables, y el constante rugido del mar golpeando los acantilados que los acompañaba como un eco siniestro. A medida que avanzaban, el ambiente cambiaba, volviéndose más denso y opresivo. Parecía como si la naturaleza misma intentara detenerlos, pero su determinación era más fuerte. Finalmente, después de horas de caminata, la playa apareció ante ellos como un oasis en medio de un paisaje agreste. Era un lugar de una belleza indescriptible, con arena blanca y suave, rodeada de altos acantilados que la protegían del mundo exterior. El mar brillaba bajo el sol, y el cielo, despejado y azul, daba al lugar una apariencia casi irreal. Se sintieron como los primeros humanos en descubrir un paraíso intacto. Decidieron acampar allí, entusiasmados por la perspectiva de pasar una noche bajo las estrellas en aquel lugar tan especial. Sin embargo, desde el momento en que se instalaron, Lucía comenzó a sentir una inquietud inexplicable. La brisa marina,
que normalmente le resultaba refrescante, le traía ahora susurros extraños, como si el viento quisiera contarle secretos olvidados. Al caer la noche, la sensación se intensificó. Mientras los demás dormían, Lucía permaneció despierta, mirando fijamente el horizonte. Los susurros se volvieron más claros, y pronto pudo distinguir voces que parecían provenir del mar mismo. Eran lamentos suaves, llenos de dolor y desesperación, que la estremecieron hasta los huesos. Álvaro, por su parte, comenzó a notar algo en el agua. Al principio pensó que era el reflejo de la luna, pero al concentrarse más, vio figuras sombrías moviéndose entre las olas. Eran formas humanas, pero distorsionadas, como si fueran parte del mar mismo. No dijo nada a los demás, pensando que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero la imagen quedó grabada en su memoria. A la mañana siguiente, Javier, explorando la playa, hizo un descubrimiento perturbador. Cerca de una formación rocosa, la arena había sido removida por la marea, revelando lo que parecían ser restos de un naufragio antiguo. Entre los escombros, encontró huesos humanos, erosionados por el tiempo pero inconfundibles. El hallazgo llenó a todos de un temor silencioso. Miriam, que hasta ese momento había disfrutado de la belleza del lugar, comenzó a sentir una presencia constante, como si alguien la estuviera observando desde las sombras de los acantilados. Esa misma tarde, regresaron al pueblo con la intención de averiguar más sobre lo que habían encontrado. En la taberna, se encontraron nuevamente con el viejo pescador, que, al ver sus rostros pálidos y la inquietud en sus ojos, supo que habían visto algo que no debían. Con una voz grave, les contó la leyenda de la playa. Hace siglos, un barco que navegaba cerca de esa costa fue atrapado por una tormenta feroz. Desesperados por salvar sus vidas, los marineros hicieron un pacto con criaturas del mar, prometiéndoles riquezas a cambio de ser llevados a salvo a la orilla. Pero las criaturas, en lugar de ayudarlos, los arrastraron a las profundidades, condenando sus almas a vagar por la eternidad. Según la leyenda, los marineros estaban atrapados en la playa, obligados a atraer a otros incautos a su destino, en un intento desesperado por aliviar su propio sufrimiento. Sus almas no podían descansar, y la playa se convertía en una trampa mortal para aquellos que se acercaban demasiado. Al escuchar esta historia, los amigos se miraron, con el miedo reflejado en sus ojos. Aquella noche, decidieron que debían abandonar la playa al día siguiente, antes de que fuera demasiado tarde. Pero esa noche, la playa reveló su verdadera naturaleza. Mientras acampaban, el mar comenzó a agitarse de manera inusual, y una niebla espesa se levantó, cubriéndolo todo. Las voces que Lucía había oído antes se volvieron más fuertes, y ahora todos podían escucharlas. Eran gritos de dolor y súplicas, mezclados con el rugido de las olas. De repente, figuras espectrales comenzaron a emerger del agua, sus cuerpos arruinados por el tiempo y sus ojos vacíos, sin vida. Eran los marineros de la leyenda, condenados a repetir su agonía una y otra vez. El pánico se apoderó de ellos. Javier, que había sido el más escéptico, fue el primero en sucumbir. Mientras intentaba alejarse de la orilla, manos invisibles lo agarraron, arrastrándolo hacia el mar. Sus gritos resonaron en la noche, pero pronto fueron silenciados por el agua. Miriam, que había estado paralizada por el miedo, se acercó al borde del mar, como hipnotizada. Allí, vio su propio reflejo en el agua, y en un instante, una ola gigantesca la envolvió, desapareciendo sin dejar rastro. Lucía y Álvaro, ahora los únicos sobrevivientes, intentaron desesperadamente escapar de la playa. Sin embargo, cuanto más corrían, más parecía expandirse el lugar, atrapándolos en un ciclo interminable.
El paisaje cambiaba ante sus ojos, volviéndose cada vez más oscuro y siniestro. Estaban atrapados en la maldición de la playa, sin saber cómo romper el ciclo. Fue entonces cuando descubrieron una cueva escondida entre las rocas, donde encontraron los restos del naufragio. Entre los escombros, hallaron un libro antiguo, cubierto de algas y arena. Al abrirlo, encontraron instrucciones para llevar a cabo un ritual de liberación. El libro hablaba de cómo las almas atrapadas en la playa podían ser liberadas, pero a un precio. La vida de uno de ellos debía ser ofrecida como sacrificio. Lucía y Álvaro sabían que era su única esperanza, pero el costo era demasiado alto. Álvaro, con una determinación sombría, se ofreció como sacrificio. Le dijo a Lucía que era la única forma de romper la maldición y permitir que los demás descansaran en paz. Con lágrimas en los ojos, Lucía intentó disuadirlo, pero Álvaro estaba decidido. Realizó el ritual como se indicaba en el libro, recitando las palabras antiguas mientras las sombras de los marineros los rodeaban, observando en silencio. Cuando el ritual llegó a su fin, las almas de los marineros comenzaron a desvanecerse, llevándose a Álvaro con ellas. Lucía gritó su nombre, pero él ya no podía oírla. El mar, que había estado agitado durante toda la noche, se calmó de repente, volviendo a su estado anterior. La niebla se levantó, y la playa quedó en silencio, como si nada hubiera pasado. Lucía fue encontrada inconsciente a la mañana siguiente por un grupo de pescadores locales. Estaba sola en la playa, y no había rastro de sus amigos. Cuando despertó en la cabaña de uno de los pescadores, trató de contar lo que había sucedido, pero las palabras no salían. Nadie en el pueblo recordaba haber visto a sus amigos, y cuando trató de encontrar la playa, descubrió que había desaparecido, como si nunca hubiera existido. El tiempo pasó, y aunque Lucía intentó seguir con su vida, nunca pudo olvidar lo que había ocurrido. Cada vez que miraba al mar, veía el rostro de Álvaro observándola desde las profundidades, como un recordatorio constante del sacrificio que había hecho. El pueblo, con su aparente normalidad, escondía un secreto oscuro, y Lucía sabía que, aunque la playa hubiera desaparecido, la maldición aún persistía en algún rincón olvidado del mar. El espectro de aquella noche la seguiría por siempre, como una sombra que nunca podría dejar atrás. Pedro era un hombre común, atrapado en la rutina interminable de la vida moderna. A sus 35 años, se encontraba en un punto de quiebre. El estrés del trabajo, la monotonía de su día a día y la sensación creciente de que la vida se le escapaba entre los dedos lo habían llevado al borde del agotamiento. Cada día se sentía como una repetición del anterior, con sus interminables reuniones, correos electrónicos y compromisos sin fin. La chispa que alguna vez había tenido se estaba apagando, reemplazada por un vacío que ni siquiera sus aficiones podían llenar. Finalmente, decidido a recuperar algo de la vitalidad que había perdido, Pedro tomó una decisión drástica: se iría de vacaciones, lejos de todo lo que le recordaba su vida actual. Después de buscar en línea, encontró lo que parecía ser la escapada perfecta, un resort todo incluido en una isla remota, en medio del océano. Las imágenes en el sitio web mostraban playas de arena blanca, aguas cristalinas y lujosas instalaciones rodeadas de una naturaleza exuberante. Era exactamente lo que necesitaba. Sin pensarlo dos veces, hizo la reserva y comenzó a preparar su viaje. El día de su partida, Pedro sintió una mezcla de emoción y alivio. No podía recordar la última vez que había sentido tal anticipación por algo.
El viaje en avión fue largo, seguido de un corto trayecto en barco hasta la isla, pero cada minuto valió la pena cuando finalmente puso un pie en la arena cálida de la playa. El resort era aún más hermoso en persona de lo que había imaginado. Los edificios, construidos con una elegante mezcla de madera y piedra, se integraban perfectamente con el entorno tropical. El sonido del mar, suave y constante, lo envolvió en una sensación de paz inmediata. Un amable recepcionista lo recibió con una sonrisa, entregándole la llave de su habitación y una copa de bienvenida. Pedro sintió que sus preocupaciones comenzaban a desvanecerse. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz. Durante los primeros días, Pedro se dedicó a disfrutar de todo lo que el resort tenía para ofrecer. Por las mañanas, tomaba largos paseos por la playa, permitiendo que la arena se colara entre sus dedos y el sol acariciara su piel. Se zambullía en el agua tibia y cristalina, sintiendo como la tensión de su cuerpo se disolvía en el océano. Las tardes las pasaba descansando en una hamaca, leyendo libros que había traído consigo pero que nunca había tenido tiempo de abrir. Por la noche, disfrutaba de cenas exquisitas en el restaurante del resort, donde el personal lo trataba con una atención y amabilidad casi surrealista. Los otros huéspedes parecían compartir su felicidad. Todos estaban relajados, sonrientes y disfrutando de la tranquilidad del lugar. Sin embargo, después de unos días, algo empezó a inquietar a Pedro. Al principio, apenas lo notó, pero lentamente la sensación se fue haciendo más fuerte, imposible de ignorar. Todo en el resort parecía repetido. El clima, que al principio lo había deslumbrado con su perfección, ahora parecía no cambiar nunca, siempre soleado, con una ligera brisa y sin una sola nube en el cielo. Las actividades ofrecidas, desde clases de yoga en la playa hasta excursiones de snorkel, eran siempre las mismas, sin variaciones en los horarios ni en las experiencias. Pero lo más inquietante eran las conversaciones que tenía con otros huéspedes y el personal. Aunque al principio le habían parecido amenas y relajadas, comenzó a darse cuenta de que muchas de ellas eran idénticas a las del día anterior. Los mismos saludos, las mismas bromas, las mismas respuestas. Intentó ignorar esta sensación, atribuyéndola al estrés que aún no había logrado dejar atrás por completo. Sin embargo, al día siguiente, la sensación de repetición se hizo más fuerte. Pedro comenzó a prestar atención a los detalles. Las olas del mar parecían romper en la orilla de la misma manera, una y otra vez, como si fueran parte de un ciclo perfecto. Los pájaros en los árboles cantaban las mismas melodías, a las mismas horas. Incluso los pasos de los otros huéspedes en la arena dejaban las mismas huellas cada día. Al principio, se dijo a sí mismo que debía de estar imaginando cosas, pero la evidencia era cada vez más abrumadora. Decidió hablar con el personal del resort, pero sus respuestas solo aumentaron su preocupación. Cuando mencionó su inquietud, los empleados lo miraron con sonrisas corteses pero vacías, asegurándole que todo estaba en orden, que debía relajarse y disfrutar de sus vacaciones. Pedro intentó preguntar a otros huéspedes, pero sus reacciones fueron similares. Parecía que nadie más notaba la extraña repetición en la que estaban atrapados, o simplemente no querían hablar de ello. Conforme pasaban los días, Pedro comenzó a sentir una creciente sensación de desesperación. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que algo hubiera cambiado, pero todo seguía igual. Los mismos rayos de sol penetraban por las cortinas, las mismas olas rompían en la orilla, y las mismas conversaciones se repetían a su alrededor. Intentó cambiar su rutina, pero no importaba lo que hiciera, siempre terminaba repitiendo los mismos patrones. Incluso cuando intentaba salir del resort y explorar la isla por su cuenta, de alguna manera,
siempre acababa de vuelta en el mismo punto de partida, como si el lugar estuviera diseñado para mantenerlo atrapado. La sensación de irrealidad comenzó a afectarlo profundamente. Pedro empezó a cuestionar su propia cordura. ¿Era posible que estuviera soñando? ¿O había algo más siniestro en juego? A medida que su desesperación crecía, comenzó a explorar cada rincón del resort, buscando respuestas. Fue durante una de estas exploraciones que descubrió algo que cambiaría todo. En uno de los edificios menos transitados del complejo, Pedro encontró una pequeña biblioteca, polvorienta y olvidada. Los libros en las estanterías parecían antiguos, muchos de ellos escritos en idiomas que no reconocía. Mientras pasaba la mano por los lomos de los libros, uno en particular llamó su atención. Era un diario, con la tapa de cuero desgastada y las páginas amarillentas por el tiempo. Lo abrió y comenzó a leer, descubriendo con horror que no era el único que había notado la extraña repetición del tiempo. El diario pertenecía a un huésped que había llegado al resort hacía muchos años. Al principio, las entradas describían una experiencia similar a la suya, relajación, paz y disfrute. Pero pronto, las entradas comenzaron a reflejar el mismo sentimiento de inquietud que Pedro había estado experimentando. El huésped había intentado escapar del resort, pero al igual que Pedro, había fracasado una y otra vez. A medida que leía, Pedro descubrió más diarios, cada uno perteneciente a diferentes huéspedes que habían pasado por lo mismo. Algunos de ellos hablaban de semanas atrapados en el resort, otros de meses, y algunos incluso de años. Lo más aterrador era que, en ningún caso, el autor había encontrado una forma de salir. Pedro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El resort no era solo un lugar de descanso, sino una trampa diseñada para mantener a sus huéspedes atrapados en un ciclo interminable, robándoles el tiempo y la vida. Al seguir leyendo, encontró una entrada que mencionaba un lugar dentro del resort que parecía tener una conexión con el misterio, un antiguo altar oculto bajo el complejo, donde se realizaba un ritual destinado a mantener el ciclo en funcionamiento. Desesperado por escapar, Pedro decidió encontrar ese altar y destruirlo, esperando que eso rompiera el ciclo en el que estaba atrapado. Pasó los siguientes días buscando sin descanso, siguiendo pistas en los diarios y explorando áreas del resort que antes habían estado fuera de su vista. Finalmente, en una noche oscura y silenciosa, encontró la entrada a un pasadizo oculto detrás de una de las cabañas del personal. El pasadizo descendía hacia las entrañas de la isla, donde el aire se volvía denso y húmedo. Al llegar al fondo, Pedro se encontró en una caverna vasta y oscura, iluminada solo por un resplandor tenue que emanaba de un altar de piedra en el centro. El altar estaba cubierto de símbolos antiguos, tallados en la roca, y en el centro, una llama azulada ardía débilmente, como si estuviera a punto de apagarse. Sin embargo, Pedro sintió que esa llama era el corazón del misterio, la fuente del poder que mantenía el ciclo del tiempo. Sin pensarlo dos veces, Pedro comenzó a destrozar el altar. Utilizó todas sus fuerzas para romper la piedra, arrojando fragmentos por la caverna. Con cada golpe, sentía que el aire a su alrededor cambiaba, como si el propio tiempo estuviera luchando por liberarse de la prisión en la que había sido atrapado. Finalmente, con un último esfuerzo, apagó la llama con sus propias manos, sintiendo un dolor agudo atravesarlo. La caverna comenzó a temblar, y Pedro se desmayó, agotado por el esfuerzo. Cuando despertó, se encontraba en la playa, rodeado de los escombros del resort, que ahora yacía en ruinas. El sol brillaba en el cielo, pero era un sol diferente, más cálido y real. Pedro se levantó, sintiendo su cuerpo extraño, pesado y envejecido. Se acercó al agua y vio su reflejo en la superficie, su rostro,
antes joven, estaba ahora marcado por arrugas y su cabello había comenzado a encanecer. El tiempo, que había estado detenido durante tanto tiempo, había vuelto a fluir de repente, y él había pagado el precio. Pedro fue rescatado por un grupo de pescadores que lo encontraron vagando por la playa. Ellos lo llevaron de regreso a la civilización, pero el mundo que encontró no era el mismo que había dejado. Décadas habían pasado desde que se había marchado, y todo lo que conocía había cambiado. Intentó contar su historia, advertir a otros sobre el resort, pero pocos le creyeron. Lo que había vivido era demasiado fantástico, demasiado increíble para ser real. Con el tiempo, Pedro se adaptó a su nueva vida, aunque las sombras de su experiencia nunca lo abandonaron. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver el altar, sentir el peso del tiempo perdido y escuchar el eco de las risas de los huéspedes atrapados, que nunca lograron escapar. El resort, aunque destruido, comenzaba a reconstruirse lentamente, como si la isla misma estuviera esperando a su próxima víctima. Pedro sabía que no podría detenerlo, que el ciclo eventualmente comenzaría de nuevo. Pero también sabía que nunca regresaría, no importaba qué tentaciones o promesas de paraíso pudiera ofrecer. El mundo siguió su curso, y Pedro envejeció aún más, pero la memoria de la isla, del tiempo perdido y del sacrificio que hizo para liberarse, lo acompañó hasta el final de sus días. Y en algún lugar, en un rincón olvidado del océano, el resort esperaba pacientemente, su trampa lista para atrapar a la próxima alma incauta que se atreviera a buscar un respiro de la rutina.